capítulo número 5. Aquí leeremos el verso 16 en adelante. Y nuestro tema esta mañana será la batalla contra los deseos de la carne. Leemos Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne por sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Pueden tomar asiento. Pueden sentarse. Muy bien, nuestro tema esta mañana lo encontramos en Gálatas 5:16 en adelante. Particularmente nos vamos a ocupar del verso número 16. Y en el verso 16, más específicamente, nos vamos a ocupar de esta frase: no satisfagáis los deseos de la carne. Nuestro tema será precisamente ese: la lucha, la batalla contra los deseos de la carne. El libro del Progreso del Peregrino, que es un libro clásico que representa de una manera simbólica la vida cristiana, está lleno de escenas en las cuales el peregrino, que es el personaje principal, encuentra diversos conflictos, diversas luchas. Súbitamente él se encuentra metido en un pantano que se llama el pantano del desaliento. Después se encuentra con un individuo llamado sabio mundano que trata de engañarlo y de enseñarle una religión falsa. Después cae presa de un gigante que se llama el gigante de desesperación, que lo lleva al castillo de la duda. Luego se encuentra contra Apolión, un ser demoníaco contra el cual él tiene que pelear. Después lo encontramos atravesando la feria de las vanidades, en donde matan a uno de sus compañeros, porque ellos no quieren ajustarse al estilo de vida de la feria de las vanidades. Después lo encontramos en el valle de sombra de muerte, angustiado, sufriendo y apoyándose en el Señor. De esta manera, Juan Bunyan representa la vida cristiana, y de una manera muy gráfica y muy fiel, porque esa es la verdadera vida cristiana. La verdadera vida cristiana está llena de conflictos. Un cristiano que no tiene conflictos espirituales, y no me refiero a los conflictos de la vida cotidiana, los conflictos de tráfico, de los hijos, del matrimonio, de las finanzas, de las enfermedades, porque esos conflictos no hay que ser cristiano para tener esos conflictos, ¿cierto? Los conflictos de un cristiano son de una diferente categoría, además de estos otros. Pero el Señor le llama a estos otros conflictos las otras cosas, y Él dice que las otras cosas serán añadidas, y que no nos afanemos por estas cosas, porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero nuestro conflicto, nuestra batalla, nuestra visión está en otro nivel, en otra dimensión. Y esto es lo que representa Juan Bunyan en este libro. Y esto es lo que nosotros necesitamos entender cuando la Biblia nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Está hablando de esa batalla. Está hablando de la carne, los deseos de la carne, que es un tema prominente en la Biblia. Cuando Pablo habla de la carne, se refiere en algunas ocasiones a la existencia humana.
Por ejemplo, él dice, para mí sería mejor estar en la carne por causa de ustedes. O sea, que él está hablando de que él vive acá en un cuerpo de carne, como Cristo, el verbo se hizo carne. Esto es la existencia humana, no hay nada malo en eso. En otras ocasiones se habla de la carne como el cuerpo humano. El cuerpo humano es de carne. Y cuando se habla del cuerpo humano como el cuerpo de carne, tampoco no hay nada de malo en eso. Nosotros todos somos de carne, somos carne. Pero la Biblia habla también de la carne como aquella parte del ser humano en donde se aloja el pecado, de donde proceden los pecados. Es aquella parte del ser humano a la cual el apóstol Pablo le llama el viejo hombre, donde el pecado mora. Pablo dice, el pecado mora en mí, la naturaleza carnal, el resto del pecado que queda aún en los cristianos. Esto es la carne. La carne es de donde brotan nuestros pecados. Y la manifestación de esos pecados se llaman los deseos de la carne. Entonces, cuando hablamos de la carne en ese sentido, estamos hablando de deseos pecaminosos, desagradables a Dios, inmorales, que tienen que ver con tentaciones, pensamientos y obras contrarias a Dios y a su palabra. La Biblia está poblada, hermanos, de advertencias para los cristianos con respecto a los deseos de la carne. Por ejemplo, Pablo dice en Romanos capítulo número 13, no proveáis para los deseos de la carne. Pedro dice, desechando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, sin detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desechando las obras, los deseos de la carne. En el capítulo 2, verso 11, Pedro dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra la carne. Deseos carnales que batallan contra la carne. Haced pues morir lo terrenal en vosotros, dice Pablo en Colosenses capítulo 3. Haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y así podríamos seguir citando muchos otros pasajes en donde se habla de los deseos de la carne y de cómo debemos de luchar contra ellos. Hermanos queridos, esta no es una batalla fácil. Esta es una batalla sin tregua, una batalla severa, difícil, dura, que no la puede pelear cualquiera. Eso es sinónimo con aquello que el Señor Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Luchar contra los deseos de la carne requiere negarse a sí mismo. Y es sumamente importante para nuestro crecimiento espiritual y para nuestro servicio y utilidad al Señor y al prójimo. Y ahí nos vamos a concentrar. Quiero mencionar, tocar 4 aspectos relacionados con los deseos de la carne. En primer lugar, esos deseos carnales engañan y matan. Son engañosos y destruyen. Es lo primero. Segundo, los deseos de la carne pierden todo su dominio en Cristo. Los deseos de la carne pierden dominio solamente en aquellos que están en Cristo. Tercero, los deseos de la carne tienen que ser mortificados en el Espíritu. Eso lo tiene que hacer el creyente. Y cuarto, los deseos de la carne deben ser reemplazados por los frutos del Espíritu. Consideremos, hermanos, estos aspectos de este tema tan importante. Primero, los deseos de la carne engañan y matan. Los deseos de la carne
son la fuerza dominante en la vida de una persona inconversa. Ellos controlan por completo la vida de toda persona inconversa. No tiene que ser una persona depravada moralmente, una persona perdida en el vicio o en el adulterio. No tiene que ser una persona malvada, perversa. No. Aún las personas más decentes, más honestas, más responsables, más religiosas, son controladas por los deseos de la carne, si no están en Cristo. El apóstol Pablo dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Naturalmente, todo lo piensan en términos de la carne, de sus deseos, de sus circunstancias, de sus percepciones, de sus necesidades. Y eso no tiene que ser inmoral necesariamente. Es simplemente la naturaleza humana que vive por su carne, por sus instintos. Y Pablo nos dice que ocuparse de la carne, sin embargo, es muerte. Mientras que ocuparse del espíritu es vida y paz. Y nos explica que los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven en la carne no pueden agradar a Dios. Aquí Pablo está describiendo la vida de una persona inconversa. La vida de una persona que no tiene a Cristo. Vive en la carne, piensa en la carne, es enemigo de Dios. Puede ser que tenga pensamientos positivos acerca de Dios y sentimientos positivos acerca de Dios y ciertos deseos acerca de Dios, pero no conoce a Dios. Y su carne fabrica conceptos de Dios. Y las personas aman sus conceptos acerca de Dios, pero no aman al Dios de la Biblia. Aman sus conceptos y sienten afecto hacia aquella imaginación que ellos tienen de Dios, pero no aman al Dios de la Biblia. Su ley no la aman. Dice que los que andan en la carne no se sujetan a la ley de Dios y tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pablo describe la condición de las personas sin Cristo en el capítulo 2 del libro de Efesios. En el verso número 2 dice, verso número 1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Aquí le está hablando a un grupo de cristianos de Éfeso y les dice: ustedes estaban muertos cuando eran inconversos, estaban muertos en sus delitos y pecados. Y luego dice en el verso 2: en esos delitos y pecados anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, siguiendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Esa es la descripción de una persona inconversa. Sigue los deseos de la carne y de los pensamientos. Está muerto en delitos y pecados. Sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Claro, no se da cuenta. No es que sea una persona endemoniada, o que sea una persona endiablada, o que adore al diablo, o que practique brujería. No necesariamente. Algunos lo hacen, pero muchos no lo hacen. Muchas personas son muy decentes, pero viven en la carne, siguen los deseos de la carne. Porque la carne es engañosa. La carne se disfraza de buenas obras, de justicia, de religión, de sabiduría, de adoración. El apóstol Pablo dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz. Y no es extraño, dice, si sus ministros también se disfrazan como ministros de justicia. Igual, la carne se disfraza de moralidad, se disfraza de evangélica, de católica, de testigo de Jehová.
se disfraza de persona decente. Y por supuesto, cuando el pecado y los deseos de la carne han tomado control absoluto de una persona y la gracia común ya no ayuda a esa persona, pues cae en el vicio, se vuelve adicto a las drogas o al sexo o se vuelve un criminal, puede ser peor, muchas cosas. Pero el mundo es controlado por los deseos de la carne. Y la carne siempre exige la satisfacción de sus deseos, ya sea con dinero, ya sea con inmoralidad, comodidad, pereza, sueño, hambre. La carne se puede manifestar con la gula, con el ocio, el orgullo. Tiene diversas facetas, es multifacética la carne. Y siempre se opone a los deseos del espíritu. Y la carne marchita los frutos del espíritu. Los puede imitar cierta paciencia, puede imitar cierto amor, cierta benevolencia, pero es obra de la carne. Y todo lo que la carne produce lleva a la condenación, produce muerte. La paga del pecado es muerte. Ahora, en segundo lugar, los deseos de la carne pierden su dominio cuando alguien viene a Cristo, cuando alguien se convierte. El apóstol Pablo explica esto en el libro de Tito. Si ustedes pueden abrirlo, los voy a invitar, y si no, pues escuchen lo que dice Pablo en Tito, capítulo 3, verso 3. Hablándole a los cristianos, les dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pablo está recordándole a los cristianos cómo eran. Pero dice en el verso 4: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación del Espíritu, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Aquí él está hablándole a un grupo de personas que han experimentado esa transformación que viene por la fe en Cristo Jesús, la cual Pablo describe diciendo que es salvación no por obras, sino por su misericordia. Pablo la describe diciendo que es el lavamiento de la regeneración, la renovación del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el cual Él derrama abundantemente por Jesucristo en aquellos que se convierten. O sea, ha habido una transformación, una regeneración, un lavamiento, una salvación, una transformación en esas personas por Jesucristo. Y Pablo dice acá que esto sucede, en el verso 4 lo explica, cuando se manifiesta la bondad de Dios y su amor para con nosotros. Y esa bondad se manifestó en la persona del Señor Jesucristo. Ese amor fue mostrado en Cristo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Él envió a su Hijo por amor, por gracia. Y cuando se manifiesta el Señor Jesucristo en la vida de un pecador, de una persona que vive en la carne, esa persona es regenerada. Es limpiada por la palabra, por el Espíritu Santo, por la sangre de Cristo. Es transformada. Por eso Pablo dice: nosotros en otro tiempo éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia. Pero ya no más, por causa de Cristo. Pablo dice en Romanos capítulo 6, podemos verlo, los que lo deseen hacer. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él?
Noten ustedes cómo Pablo acá describe a los convertidos, a los cristianos. Está diciendo que los cristianos han muerto al pecado. Muertos al pecado. Dice, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en el pecado? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, es decir, los que han recibido a Cristo, los que han creído en Él y los que han sido introducidos a la vida de Cristo por el Espíritu, los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Es como que hubiéramos muerto juntamente con Él. Dice el verso 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una vida nueva. Una vida nueva. Está hablando de los cristianos. Está hablando de lo que le sucede a una persona que viene a Cristo. Solamente en Cristo se puede experimentar la liberación del pecado, de la esclavitud del pecado, porque el pecado engaña, destruye y esclaviza. Y el Señor Jesucristo vino a destruir las obras del diablo y a perdonar el pecado. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, a librar a los pecadores de este siglo malo, del pecado, de la esclavitud del pecado. Pablo dice en Romanos capítulo número 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Los que están en Cristo Jesús ya no andan conforme a la carne, porque están muertos a la carne, muertos al pecado. El pecado ya no se enseñorea de ellos, ya no es su Señor. Hubo cambio de gobierno, hubo cambio de administración en la vida de aquel que se convierte. Ahora su Señor ya no es el pecado, su Señor no es Satanás, su Señor es Cristo. Su Señor es el Espíritu Santo. Su vida es una vida encaminada, inclinada a la santidad. Cuando una persona no está en Cristo, su vida es una vida inclinada al pecado, al mundo, gobernada por Satanás. De una manera muy sutil, puede ser de una manera muy sofisticada, muy fina, muy moralista, pero está gobernada por Satanás. En tercer lugar, los deseos de la carne deben ser mortificados en el Espíritu. Ahora, aquí estamos hablando, porque ya hablamos previamente, de que la característica de los inconversos es que viven en la carne, de que la carne destruye, la carne engaña. Y hablamos de que el dominio de la carne solo puede ser vencido por Cristo Jesús, por los que están en Cristo Jesús. Pero ahora el apóstol Pablo en nuestro pasaje le dice a los cristianos, a los que ya han sido librados de la esclavitud del pecado, de la esclavitud de los deseos de la carne, a los que ya han sido convertidos, Pablo les dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Noten ustedes, ahora él está hablando de algo que nosotros tenemos que hacer. Y cuando digo nosotros me refiero a los cristianos. Algo que los cristianos tienen que hacer: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es decir, está hablando de los deseos de la carne operando todavía en los cristianos. Pero ¿cómo puede ser eso si acabamos de decir, y la Escritura nos dice, que los que están en Cristo ya no están en la carne?
Y nos dice que los que están en Cristo han sido libres de la esclavitud del pecado. Sin embargo, Pablo nos dice acá que debemos de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Según los comentaristas y algunas otras versiones, como la Biblia de las Américas, la Nueva Versión Internacional, esto debería decir: andar en el Espíritu y no satisfaréis, y ya no andaréis en los deseos de la carne. O sea que andar en el Espíritu trae como consecuencia que ya no vas a caminar en los deseos de la carne. Pero la versión de 1960, que es la que estamos leyendo, Reina Valera, nos dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis. Como un imperativo, como un mandamiento. Entonces uno se pregunta: ¿es esto un mandamiento? ¿Es que ya nosotros tenemos que resistir a la carne? ¿O es que la carne se va a disipar por estar en Cristo? Ahora nosotros sabemos por experiencia propia, personal, que la carne no se disipa por estar en Cristo. Los deseos de la carne no se van. Sabemos que hay cristianos que han arruinado su vida, que han caído en la miseria, en la vergüenza, por causa del pecado, de los deseos de la carne, siendo cristianos. Lot es un ejemplo clásico. Lot era cristiano en el sentido antiguo testamentario, por supuesto, no en el sentido neotestamentario, pero era de Dios. Es decir, él había creído la promesa. Creyó en la promesa, la misma promesa que recibió Abraham, que es la promesa que a nosotros nos sostiene también. Y esa promesa era Cristo. Claro, ellos no conocían a Cristo ni la doctrina de Cristo de la manera que nosotros la hemos llegado a conocer por los apóstoles. Pero ellos tenían la promesa. Y Lot la creyó. Pero Lot se enamoró de Egipto. Descendió a Egipto en un tiempo que había hambre. Y vio en Egipto la sofisticación, el placer, la belleza, el arte, la finura con que vivían los egipcios. Y algo sucedió en su mente. Él comenzó a pensar en el huerto del Edén. En el huerto del Edén había placer, bendición, abundancia, felicidad, prosperidad. En el huerto del Edén. Y en su mente sucedió esto. Él comparó lo que vio en Egipto con lo que había en el Edén. Y llegó un momento cuando él se tuvo que separar de Abraham, porque se habían enriquecido mucho los dos y ya no había espacio para los dos, para su ganado, etc. Y entonces Abraham le dice: Lot, mira, hay problemas entre tus pastores y los míos, debemos separarnos. Vete a donde tú quieras, yo me quedaré con el resto. Y Lot dice que vio hacia la llanura del Jordán, cerca de Sodoma y Gomorra, y lo vio como Egipto, y lo vio como el huerto del Edén. Es decir, esto estaba en la mente de este hombre. O sea, una mente mundana, una mente egipcia, que estaba consiguiendo la felicidad a la manera de los egipcios. Y pensando que lo que los egipcios tenían era lo que Dios les había ofrecido en el huerto del Edén a Adán y a Eva. Así que él se fue para Sodoma y Gomorra y allá terminó una vida miserable, afligida, corrupta. Su mujer se corrompió, sus hijas se corrompieron, él se corrompió porque tomó malas decisiones. Conociendo a Dios, él no anduvo en el Espíritu. Era nacido de nuevo, era de Dios. La Biblia dice que él era un hombre justo, que afligía su alma justa. Él vivía deprimido, vivía desanimado, vivía confundido en Sodoma y Gomorra, pero no salía de Sodoma y Gomorra, seguía viviendo. Sansón es otro ejemplo. Sansón era un hombre ungido de Dios. Y en el capítulo 11 del libro de Hebreos, él aparece como un héroe de la fe. Era un héroe de la fe. Un hombre llamado de Dios desde su nacimiento.
fue nazareno, nazareo, pues sagrado, pero le gustaban las mujeres, le gustaba el sexo, le gustaba la pornografía, le gustaba, se dejó dominar por todo eso, los placeres de la carne. Era un hombre atractivo seguramente, atraía a las mujeres y podía relacionarse con el mundo de una manera muy cómoda. Siendo de Dios, los deseos de la carne lo doblegaron y terminó convirtiéndose en un payaso de los filisteos. Terminó convirtiéndose en el hazmerreír, en la burla de los mundanos. Afligido también, arrepentido. Ya era demasiado tarde. Sin embargo, fue salvo. Pero murió miserablemente. Murió tristemente. Por eso es que Pablo dice acá, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero le está hablando a cristianos. Le está hablando a cristianos diciéndoles que ellos tienen que luchar contra la carne. Y hermanos, el libro de Gálatas, cuando uno lo lee completo y comprende todo el panorama y el argumento de Gálatas, es precisamente de eso. Esa es la contención de Pablo en Gálatas, y también es la contención de Pablo en Romanos. Es decir, el argumento de Pablo en Romanos y en Gálatas es que vivamos en el Espíritu. En Gálatas y en Romanos y en Efesios y en todas sus cartas, pero principalmente en Gálatas y en Romanos. Pablo es muy explícito en decirnos que la carne es la paga del pecado y muerte. Que la carne no puede agradar a Dios. Y que hay que venir a Cristo, hay que recibir la justicia de Cristo. Hay que vivir bajo la gracia de Dios. No en nuestras obras, no en nuestro esfuerzo, sino en la fe de Cristo. Ese es el argumento de Pablo. Él dice acá en el capítulo 5, verso 1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, no volváis otra vez a estar sujetos al yugo de la esclavitud. Aquí se refiere a la esclavitud de la ley. Es decir, no traten ustedes de agradar a Dios haciéndose esclavos de la ley, cumpliendo rituales, tratando de ser buenos, esforzándose por sí mismos. Así no es. Eso es lo que Pablo está diciendo. No se pongan bajo la esclavitud de la ley. En el verso 2 dice: aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Si os circuncidáis, ¿qué quiere decir eso? La circuncisión se había convertido en esta polémica, en esta situación que Pablo está tratando. La circuncisión se había convertido en una manera de expresar ese deseo de justificarse a sí mismo con sus propias obras, con su religión. Porque había un grupo de hombres religiosos, judíos, que decían: hay que circuncidarse para ser salvos. Sí, tú necesitas a Cristo, ver a Cristo, pero también tienes que circuncidar, porque si no, no eres salvo. Entonces Pablo les dice a ustedes: si se circuncidan para salvarse, no les va a aprovechar Cristo. Tienen que depender de Cristo solamente. Y acabamos de decir, hermanos, que los deseos de la carne solamente pierden su dominio en Cristo. Eso es lo que Pablo está argumentando acá. En el verso 4 dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia radical. Noten ustedes que él está hablando de la fe en Cristo, de la gracia de Dios en Cristo. Y está diciendo que no debemos desligarnos, y que si tratamos de justificarnos por nosotros mismos, vamos a caer de la gracia, nos vamos a desligar de la gracia, y Cristo no nos va a servir de nada. Aunque sigamos mencionándolo, cantando himnos, viniendo a la iglesia, no nos va a servir de nada. Verso 5. Estoy leyendo Gálatas 5, verso 5. Dice: pues nosotros, por el Espíritu, aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Saben ustedes lo que quiere decir eso, hermanos? Quiere decir que los cristianos
los que están en Cristo esperan la justicia que justifica, la justicia que a Dios agrada. La esperan, no produciéndola él mismo, sino la esperan por la fe en Cristo. Esa justicia viene de Cristo hacia nosotros y nos reviste. Esa justicia no brota de nosotros. Esa justicia no la tenemos nosotros. No la producimos nosotros. Nuestras obras no son suficientemente justas. Es más, la Biblia dice que nuestras mejores obras, nuestras justicias, las que nosotros producimos, son para Dios como trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Así que esto es lo que está contendiendo Pablo, y por eso dice en el verso 5: nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. ¿Ven ustedes, hermanos, todos los elementos que entran aquí en juego? La gracia de Dios, la fe, el Espíritu Santo, en Cristo. Cristo. La gracia de Dios, fe en Cristo, por la gracia de Dios. La obra del Espíritu. La obra del Espíritu dándonos esa esperanza de justicia. En el verso número 6, Pablo continúa diciendo: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora él introduce otro elemento, el amor. Dice que la fe obra por el amor. Es decir, estando en Cristo, operan todos estos elementos. Esta es la dinámica de una vida en Cristo. Cristo es el centro por la gracia de Dios, y nosotros vivimos en Él por la fe. Y el Espíritu de Dios produce en nosotros esa fe, nos da esa gracia y esperanza, produce esperanza de justicia. Porque nosotros no podemos producir la justicia. Y también produce amor. Y ese amor comienza a obrar en nosotros. Pablo dice más adelante en el verso 13, capítulo 5, verso 13 de Gálatas: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, libertad de la ley. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, ¿no? Porque ahí está metiéndose la carne otra vez. La carne siempre trata de meterse, hermano, nos confunde. Esto debería ser algo básico, sencillo para nosotros, y sin embargo no lo es. Muchos cristianos se confunden con esto. Y luchan contra el pecado con sus propias fuerzas, se decepcionan cuando caen, cuando ven que no pueden, y después pues siguen pecando. Porque la lucha contra el pecado es una lucha contra el engaño y contra una fuerza superior a nosotros, absolutamente superior, devastadoramente superior a nosotros. Por eso es que solamente se puede en Cristo, solo se puede por el Espíritu. Pero nosotros debemos de mortificar los deseos de la carne, porque no por el Espíritu, porque no se puede de otra manera. En el capítulo 7 y 8 de Romanos, Pablo habla en el capítulo 7 de la miseria del cristiano, tratando de resistir los deseos de la carne. Él dice: porque yo no entiendo lo que me pasa. Es una batalla, una lucha. Yo lucho y termino haciendo lo que no debo hacer. Y lo que debo hacer no lo hago. ¡Qué miseria tan grande la mía! ¡Qué miseria! Es una miseria, hermano, de verdad, real, para un verdadero cristiano. Si tú eres cristiano, tú has experimentado esa miseria. Oh, miserable hombre de mí, dice Pablo. Y noten ustedes, esta es la queja angustiosa de un hombre victorioso, pero miserable. Porque inmediatamente después de que él dice: miserable hombre de mí,
¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente dice, gracias, gloria a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. O sea, él encontró la victoria, pero no la encontró en sí mismo, la encontró en Cristo. Lo que encontró en sí mismo es miseria. Miseria. E inmediatamente en el capítulo 8, al terminar de hablarnos de ese conflicto, de esa miseria, él dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y todo ese capítulo 8 de Romanos habla de la victoria del cristiano, de cómo el Espíritu nos da vida, cómo el Espíritu nos guía, cómo el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, cómo el Espíritu nos hace hijos de Dios y nos hace clamar, Abba, Padre, cómo el Espíritu intercede por nosotros en nuestras oraciones, cómo el Espíritu nos guía y nos transforma a la imagen de Cristo. Pablo termina diciendo, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni lo presente, ni lo porvenir, ni principado, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna cosa creada nos podrá apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pero ven ustedes esa dualidad, hermanos. Este hombre está diciendo, qué miseria, y a la vez está diciendo, qué victoria. Por un lado, en él encontramos el lamento miserable de un hombre victorioso, y por el otro lado, el canto victorioso de un hombre miserable. Decía Martín Lutero que nosotros somos a la vez justos y pecadores. El cristiano es eso, justo y pecador. Esa es la batalla a la que me refería al principio, que no la tiene la gente del mundo. No la tienen. Ellos no entienden nada de esto, ni les interesa, no lo experimentan. Todas sus batallas tienen que ver con su trabajo, sus finanzas, sus hijos, su mujer, su salud, sus planes, sus metas, sus empresas. En eso consisten sus batallas. Pero batallas espirituales, no. Ahora, Pablo nos está diciendo, andad en el Espíritu y no satisfaráis los deseos de la carne. Y ya les mencioné anteriormente que los comentaristas y los expertos en el idioma griego nos dicen que la traducción literal de esto debería ser andad en el Espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Es decir, andar en el Espíritu, andar en Cristo, estar en Cristo, nos pone en una posición en la cual nosotros somos capaces de resistir la carne, los deseos de la carne. Nos pone en una posición de resistir, pero nosotros tenemos que tomar acción, nosotros tenemos que pelear la batalla, nosotros tenemos que negarnos a nosotros mismos. Esto requiere autonegación, temor de Dios, sabiduría. Pero eso no entra por ósmosis, no entra automáticamente, no es que tú te conviertes y te vuelves un santo inmaculado o inmaculado. No es que tú tienes 10 años, 20 años, 30 años de ser cristiano y entonces puedes caminar en perfección y en santidad. No. No. Hace algunos cuantos años atrás, conversando con una pareja de esposos que tenían de casados la misma edad que yo tenía de vivir, yo le pregunté a esta pareja, al esposo de esta pareja, ¿y cómo se llega hasta ahí? Tantos años, ¿no?, de matrimonio. ¿Cómo se llega hasta ahí? Luchando más, luchando. Y la lucha nunca se termina. ¿Cómo se llega a crecer espiritualmente? ¿Cómo se llega a caminar con Dios? Luchando. Pero esa lucha implica autonegación, la cual no podemos nosotros producir por nosotros mismos. No tenemos las fuerzas. Tú no las tienes, yo no las tengo. De mí mismo. Requiere el temor de Dios.
Pero ese temor de Dios hay que cultivarlo, hay que trabajar en él. Pablo dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Requiere sabiduría. Una sabiduría que se obtiene inclinando nuestro corazón hacia ella, clamando por ella, buscándola como a tesoros, buscándola, inclinando nuestro oído, escuchando atentamente, poniendo esas palabras en nuestro corazón. Así se obtiene la sabiduría. El libro de Proverbios es muy amplio en eso. Le dice, hijo mío, inclina tu corazón a mis palabras, no te olvides de mis mandamientos. Clama la sabiduría, invoca a la inteligencia, búscala como a tesoro, escudriñala. Así dice el proverbio. Entonces entenderás el tema de Jehová. O sea, la negligencia no va con una vida espiritual. Dice Romanos capítulo 6, Pablo, verso 11. Hablando en Romanos 6:11. Consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Noten ustedes que aquí está dándonos un mandamiento de cómo pensar acerca de nosotros mismos. Dice, cristiano, tú eres convertido, tú tienes a Cristo, has sido regenerado, tienes el Espíritu Santo, considérate muerto al pecado. Pero mete eso en tu cabeza, que estás muerto al pecado. No lo olvides, porque eso se olvida fácilmente. Se olvida en el afán de la vida cotidiana, se olvida frente a las tentaciones, se olvida cuando los deseos de la carne son fuertes. Los deseos de la carne pueden llegar a poseer, hermano, en un momento dado, la conciencia, la mente, las emociones y los deseos que nos cegan por completo. Eso lleva a muchos al adulterio, a hombres al adulterio, a la pornografía, al enojo, a la soberbia, al orgullo. ¿Ven? Los deseos de la carne. Y para resistir los deseos de la carne, tenemos nosotros que tener temor de Dios, saber que Dios nos está viendo. Pero nuestra conciencia, hermano, es también invadida por el pecado, y el pecado es engañoso. El pecado engaña nuestra conciencia, el corazón. Dice la Escritura que engañoso es el corazón, más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Tú no conoces lo perverso que tú puedes ser y que tú eres, no lo sabes. Y si tú eres de aquellos que dicen, no, pastor, no me ofenda, yo no, conmigo no se mete, yo sí, yo soy una persona decente, yo no hago esas cosas. Bueno, tú piensas que no las haces, quizás no las haces, pero sabes que la semilla está ahí. Y sabes que Dios por su misericordia te ha guardado de no cometer ciertos pecados, y quizás te criaron de una cierta manera y las circunstancias nunca te dieron la oportunidad, pero la semilla está allí. Y no has cometido esas perversidades específicas quizás en las que tú estás pensando, pero has cometido otras. Quizás esas otras que has cometido son como más decentes, más respetables, porque hay pecados respetables, hay pecados que nadie los ve y se pueden ocultar. Solo Dios los conoce, hermano. Solo Dios conoce la miseria. Cuando un hombre como Pablo dice, miserable hombre de mí, cuando un hombre, hermano, entregado a Dios, transformado, que se negaba a sí mismo, que vivía esa vida que vivía Pablo, dice, miserable hombre de mí,
¿Cómo nos atrevemos nosotros a decir, yo no? Así que Pablo dice, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal para que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quiere decir que el pecado sigue existiendo. Sigue existiendo obediencia en el cristiano. Y Pablo dice, miren, ustedes están muertos al pecado, pero el pecado va a seguir exigiendo obediencia. El pecado sigue vivo en ustedes, está metido ahí dentro de nuestro cuerpo carnal. Ahí está, no reina, no es el rey, no es el que nos gobierna. Hemos sido librados, hemos sido perdonados, hemos sido librados de la esclavitud, del control del pecado, pero el pecado está allí todavía y quiere mancharte, quiere contaminarte, quiere arruinar tu vida, quiere convertirte en un mediocre, no quiere que des frutos espirituales. Y esto es nuestro cuerpo, hermano. Los deseos de la carne deben ser reemplazados por los frutos del Espíritu. Porque ahí están los deseos de la carne, que engañan y matan, y que solo pueden ser dominados en Cristo Jesús. Pero aunque son dominados en Cristo Jesús, es decir, les es quitado el señorío, todavía están allí, todavía hacen daño, todavía corrompen a los cristianos, arruinan la vida de los cristianos, los vuelven mediocres, ociosos, estériles, inútiles. Hay cristianos inútiles. No porque no tengan dones, no porque no tengan gracia, no porque el Señor no les haya dado salvación, son salvos, pero son inútiles. Tú no quieres ser eso, yo no quiero ser eso, hermano querido. Por eso Pablo dice, de Cristo derivaste, si por la ley justificáis, de la gracia de Dios. Cristianos caídos de la gracia, cristianos derivados de Cristo, siguen siendo cristianos. Pablo ahí no está diciendo que perdieron la salvación, está diciendo, hermano, que se han vuelto inútiles, que su religión es una religión falsa. Es decir, son salvos, pero están viviendo por principios equivocados. Así, ese es el inicio del argumento de Pablo en Gálatas. No es que haya otro evangelio, pero hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o a un ángel del cielo viene y os predica otro evangelio, ese es anatema. ¿Qué quiere decir anatema? Anatema quiere decir desechado, echado a un lado para ser destruido posteriormente. El anatema. Cuando se hablaba del anatema en el Antiguo Testamento, era que los israelitas iban a un lugar y Dios les decía, eso es anatema, nadie lo toque, porque yo lo voy a decir. Ustedes recuerdan aquel episodio cuando fueron a Jericó y un hombre llamado Acán tomó un lingote de oro y un manto babilónico que eran anatema. Y él dijo, no, pues nadie se va a dar cuenta, el lingote de oro, el manto babilónico, vale, son preciosos, yo los vendo y obtengo un dinerito ahí. Eran anatema. O sea, estaban condenados. Dios dijo, eso no lo toque. Eso es condenado. Pero él dijo, no, pero a mí me va a servir. Y él murió y su familia. Un evangelio que no mortifica la carne, un evangelio que lucha contra el pecado, se puede volver un evangelio anatema para ti. Quizás seas salvo. Pablo habla de gente que es salva como por fuego. Dice, ¿por qué? Porque tienen el fundamento que es Cristo, pero lo edifican con heno, con madera, con hojarasca. Y entonces dice, cuando venga el fuego, sus obras serán quemadas. Pero tú deberías de edificar con oro, con plata, con piedras preciosas. Y cuando venga el fuego, ¿saben lo que hace el fuego con el oro, hermano? Lo purifica más. El fuego son las pruebas, las tentaciones y el día del juicio sobre todo.
cuando estamos hablando acá de mortificar la carne, hermano, no estamos hablando de salvación. Estamos hablando de fructificación. Por eso es que Pablo acá en Efesios, en nuestro pasaje, dice: andar en el Espíritu, no satisfaráis los deseos de la carne. Y más adelante dice: el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. O sea que Pablo nos está invitando a cultivar esa vida, a producir esas virtudes: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre. Todas esas cosas. Andad en el Espíritu. Y agrega: y no satisfarán los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque la carne, ¿a qué nos invita la carne? Pablo lo dice acá, en el verso 19: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Lascivia es una palabra un poco extraña, ¿no es cierto? No es muy común. Lascivia quiere decir deseos desordenados, sobre todo impuros, de naturaleza moral, usualmente sexual. Lascivia. Mirar con lascivia es lo que el Señor dijo: si el que mira a una mujer para desearla en su corazón, ya cometió adulterio con ella. Y eso es una cosa muy frecuente en nuestros días, hermanos, con el internet, la pornografía. Y no hay necesidad de ir al internet para la pornografía, porque prácticamente por todas partes está, y sin embargo está accesible de una manera terrible, terrible en nuestros días, sumamente peligrosa. Y todo otro tipo de pecado, no solo eso. Pero lo que Pablo está sugiriendo acá, hermanos queridos, es que andar en el Espíritu va a producir frutos del Espíritu. Y que andar en el Espíritu implica no satisfacer los deseos de la carne, resistir los deseos de la carne, mortificar los deseos de la carne. ¿Y cuáles son los deseos de la carne? Bueno, Pablo da una lista aquí que no es exhaustiva, solo es representativa. Habla de, ya lo dijimos, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. En el verso 20 agrega idolatría, es decir, imaginaciones acerca de Dios falsas. Estás imaginando cosas de Dios que son falsas y creando en la mente o en el corazón. Y en algunas cosas no se queda en la mente, la gente comienza a fabricar imágenes de Dios, dibujos de Dios, o religiones falsas. Eso es idolatría. Hechicerías, enemistades. Eso es el carne. Tener enemistades. Hay gente que quizás sean enemigos tuyos porque ellos lo quieren ser, pero tú ser enemigo de alguien. Eso es de la carne. Pleitos, celos, iras. Eso es de la carne. Contiendas, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Y Pablo dice, y cosas semejantes a esto. Es decir, no vayas a decir, ahí no apareció mi pecado. No. Ahí está tu pecado. Y ahí está mi pecado también. Y cada uno de nosotros sabemos, hermano, cuál es el pecado. Ahora, lo que Pablo está diciendo es que los deseos de la carne se deben reemplazar por los frutos del Espíritu. En Colosenses capítulo 3, Pablo dice: si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto. Vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y en el versículo número 5, capítulo número 3 de Colosenses, Pablo dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir. Noten ustedes que es algo que nosotros tenemos que hacer. Es una disposición del corazón, es una determinación de nuestra voluntad, es un esfuerzo que nosotros tenemos que hacer deliberado, consciente. Hacer morir.
lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros vivías en otro tiempo, pero ahora dejad también vosotros estas cosas. Sigue en el verso número 8: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Revestido de nuevo, nuevo hombre. ¿Qué revestirse del nuevo hombre? En Efesios 4:22 Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado. O tener vicios es una cosa muy triste, hermano, cuando una persona es adicta. La adicción es cadenas, esclavitud, y nuestra carne es adicta a que la satisfagamos en sus deseos. Pablo dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que es un adicto, está viciado. El viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Así dice. Tiene muchos deseos. Los deseos de la carne son engañosos. Y Pablo dice: renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre, creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. Es decir, un cristiano ha sido revestido del nuevo hombre. Tiene una nueva naturaleza, pero esa nueva naturaleza hay que luchar, hay que ocuparnos en esa salvación. Así que tomemos en consideración estas cosas, hermanos, acerca de la carne. Es engañosa y es mortal, mata la carne, los deseos de la carne. Pero pueden perder su dominio en Cristo. En Cristo, si estás en Cristo, los deseos de la carne ya no son tu Señor, ya no eres esclavo de los deseos de la carne. Sin embargo, los deseos de la carne están allí todavía, porque tú estás muerto al pecado. Ahora resucitaste y tu Señor es Cristo, ya no el pecado, pero el pecado está allí. El pecado continúa y tienes que mortificarlo. Andad en el Espíritu, no satisfagáis los deseos de la carne. Mortificad vuestros cuerpos, vuestros deseos que están en la tierra, dice el apóstol Pablo. Y esos deseos de la carne, hermanos, deben ser no solamente mortificados, pero deben ser reemplazados por los frutos del Espíritu. Reemplazados por los frutos del Espíritu. No es simplemente que dejemos de hacer esas cosas malas, pecaminosas y destructivas, sino que crezcamos en amor, en gozo, en paz, en paciencia, en benignidad, en bondad, en mansedumbre, en fe, en templanza. Crezcamos espiritualmente, que en lugar de esos deseos de la carne, frutos espirituales broten entre nosotros. Porque, hermano, estarse negando, estar luchando, estar angustiado, afligido, pensando en mi pecado y en potencia, eso destruye a cualquiera. Eso acaba con la gente. Ustedes han oído hablar de esos monjes en los conventos, que algunos muy sinceramente quieren destruir la carne con sus propias fuerzas y terminan algunos de ellos lacerándose a sí mismos, castrándose para no tener deseos pecaminosos. Se van a enclaustrar al desierto pensando que así van a matar el pecado. No, es por el Espíritu. Pero de todo esto se derivan cosas prácticas, hermanos, que quiero mencionar antes de terminar. Primero, esto nos indica que nosotros debemos dejar, o más bien despojarnos de toda autoconfianza, autojusticia y pretensión. Porque la conciencia se puede engañar o endurecer,
Una persona puede pensar que está bien, no, yo no tengo esos problemas. Yo estoy bien, pastor. Yo vengo a la iglesia, yo doy mi diezmito, yo vivo una vida decente, soy responsable, soy trabajador, estoy bien, pero no creces espiritualmente. Los frutos no son evidentes en tu vida. Eres una persona decente, pero espiritual no eres. Útil al reino de Dios no eres. Y lo que Pablo está diciendo acá es que nosotros produzcamos frutos espirituales. No simplemente que dejemos de hacer cosas malas, sino que crezcamos en espíritu. Eso es lo que está diciendo. Dice el libro de Proverbios, capítulo 30, verso 12. Hay generación limpia en su propia opinión, aunque no sea limpiado sin inmundicia. Todos los caminos del hombre son limpios, dice en su propia opinión, pero el Señor conoce los espíritus. Oigan lo que el Señor le dijo a los fariseos, hermanos, que se creían, se justificaban a sí mismos. Ellos se creían buenos. Ellos pensaban que estaban bien con Dios. Y el Señor viene y les dice: ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, limpian el exterior del vaso y del plato, pero dentro están llenos de robo y de desenfreno. Fariseo ciego, limpia lo de dentro del vaso y del plato y quedará limpio también por fuera. Ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Eso se lo dijo el Señor a gente muy decente, gente muy respetada. Y les digo, ustedes están llenos de huesos de podredumbre, de muertos. Son como un sepulcro, una tumba, que por dentro lo que hay es degradación. Por fuera lucen muy bien, con flores. Ustedes ven que ahora, hermanos, los cementerios son muy elegantes. Les gustan los cementerios. Tienen muy bien decorados, pero adentro están llenos de muertos. Así también ustedes dan la impresión de ser justos, pero están dentro llenos de hipocresía y de maldad. Despojémonos, hermanos, de toda pretensión. Y entonces examinémonos. Y dejémonos examinar por Dios. En el Salmo 19, el salmista dice: los pecados, ¿quién los entenderá? Señor, líbrame de los que me son ocultos. En el Salmo 139, yo sé que ustedes lo lean conmigo, hermanos, los que puedan hacerlo, pueden hacerlo. Salmo 139. El escritor del Salmo dice lo siguiente ante el Señor: examíname, oh Dios, Salmo 139, 23, examíname, oh Dios, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Ve si hay en mí camino de perversidad. Él no estaba seguro, hermano, él trataba de limpiarse y caminar con Dios, pero él sabía que podía haber perversidad. Como decía un predicador, a veces nos arrepentimos tan hipócritamente que tenemos que arrepentirnos de nuestro arrepentimiento. Y esa es la lucha del cristiano, hermano, que nosotros sabemos que siempre nos vamos a quedar cortos, que todos nosotros es imperfecto, que no vamos a poder, por más que luchemos, por más que hagamos, no vamos a poder. Es una batalla continua para el cristiano. Y ahí es donde clamamos con Pablo: miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahí es, hermano, también donde nosotros necesitamos refugiarnos en la justicia de Cristo. Refugiarnos en su salvación, en su perdón, que limpie nuestra conciencia. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Estas cosas escribo para que no pequéis, pero si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con Dios, abogado tenemos delante del Padre, nuestro Señor Jesucristo. No estamos solos en esta batalla. Y de antemano, hermanos, sabemos que la batalla está ganada. Cristo la ganó. Él vivió esa vida justa y perfecta que nosotros no podemos vivir. Y Él intercede por nosotros.
cuando nosotros nos quedamos cortos. Pero Él conoce el corazón, Él sabe cuando hay sinceridad, Él sabe cuando hay una lucha verdadera contra el pecado y sabe cuando es una hipocresía. Pedro dice: haced firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. El que piensa estar firme, dice Pablo, mire, no cae. Examinaos a vosotros mismos. Esa es una disciplina, hermanos, que nosotros debemos de cultivar, examinarnos. ¿Te examinas tú a ti mismo? ¿O caminas tu vida nada más cumpliendo? Pues ya llegaste, veniste el domingo, ya. Soy cristiano decente. Vino. No se trata de estar en la iglesia toda la vida, hermano, y esto no es una reprensión para que uno se vuelva más religioso, no, para vivir en el Espíritu. Es algo que no lo podemos hacer nosotros mismos, Él lo hace. Hermanos, y todos nosotros estamos en la misma batalla y tenemos la misma debilidad, nadie es mejor que otro. Pero se puede si estamos en Cristo. El Espíritu de Dios nos ayuda, refugiándonos en Él. Pero hermanos, esto requiere un esfuerzo deliberado de cultivar una conciencia limpia, de transformar nuestra conciencia, de educar nuestra conciencia, de informar nuestra conciencia. ¿Ven? Porque la conciencia se puede endurecer también, o puede ser engañada. Hay gente que tiene conciencia endurecida y ya no le importa pecar, no tiene problema con pecar. En nuestros días, hermano, ante nuestros propios ojos, la sociedad entera le ha cambiado su conciencia. Escuchen ustedes hoy cuáles son los pecados de nuestra sociedad y van a escuchar. Las preocupaciones de nuestra sociedad son el medio ambiente. Es un pecado no reciclar, ¿verdad? La discriminación racial, la discriminación de género, despreciar a los transexuales o a los homosexuales, eso es un pecado grave. Y la gente ya adquirió esa conciencia y son sensibles a eso. Las grandes empresas reaccionan con horror cuando algo de eso es violado. El feminismo, la desigualdad social. Ahora está de moda luchar contra la desigualdad social. El COVID, si no usas máscara, pecado. Vamos a hacer máscara. La conciencia, ¿verdad? La conciencia de las personas están conscientes, han adquirido esa conciencia. La brutalidad policial también. Todas esas cosas. Hay otra gente que no se preocupa de eso, lo que preocupa es la economía, la libertad individual, el aborto, la destrucción de la familia. Pero hermano, nosotros, esas cosas pueden ser legítimas. Puede ser que nosotros tengamos que preocuparnos de ciertas cosas y ser atentos. Pero hermanos queridos, nuestro pecado, nuestra condición personal delante de Dios, el pecado, la conciencia de pecado parece inexistente en la vida de muchos cristianos, hermano. Debemos cultivar nuestra conciencia frente a la ley de Dios, a la luz de la ley de Dios, para ser sensibles al pecado. Cultivar la presencia de Dios sabiendo que Él nos ve, Él te ve cualquier cosa que estemos haciendo en privado, en público, hermano, Él nos ve. Nos ve y lo olvidamos tan frecuentemente, ¿no es cierto? Como cuando manejamos y vamos a exceso de velocidad inmediatamente y vemos a un policía, inmediatamente bajamos la velocidad. Porque esta policía nos está viendo. Si tuviéramos esa conciencia de la presencia de Dios, si Dios en su misericordia nos diera esa sensibilidad, nosotros podríamos vivir más en el temor de Dios, mortificar el pecado. Debemos arrepentirnos de las prácticas pecaminosas que estemos cometiendo. Yo no sé cuáles son las prácticas
prácticas pecaminosas que pueden estar invadiendo tu vida, hombre, mujer, hermano, esposo, esposa. ¿Qué cosas pecaminosas, ofensivas a Dios se han metido en tu vida y están ahí, y están metidas cada vez más profundo? Arrepiéntete de eso. Vuélvete a Dios, ruégale. El que confiesa sus pecados y se aparta alcanzará misericordia. Dice: venid pronto y estemos a cuentas. Yo limpiaré vuestros pecados. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. El Señor dice: si se humillara el pueblo sobre los cuales mi nombre es invocado, y abandonaren sus pecados, yo oiré y sanaré su tierra, tendré misericordia de ellos. El Señor es misericordioso, hermanos. Dijo Jeremías en el capítulo 31, en medio de la calamidad y de la decadencia moral del pueblo, le dijo Jeremías al pueblo: esperanza hay para tu porvenir. Yo he escuchado a Efraín que se lamentaba, me azotaste, fui castigado como novillo indómito. Conviérteme y seré convertido, porque tú eres Jehová mi Dios. Conviérteme. Pidámosle al Señor que nos convierta, hermanos, y ocupémonos de cultivar los frutos del Espíritu. Sembremos para el Espíritu. El que siembra para el Espíritu cosechará vida eterna. El que siembra para la carne cosechará corrupción. Si eres cristiano, siembra para el Espíritu, vive en el Espíritu, usa los medios de gracia, cultiva los medios de gracia, déjate amonestar, recibe la amonestación, abre tus oídos, inclina tu corazón. Recuerda que esos frutos del Espíritu son el carácter de Cristo. Los frutos del Espíritu lo que describen es cómo era Cristo, y así queremos ser nosotros. Vamos a ver, Padre nuestro, te damos gracias por tu Espíritu, te damos gracias por Cristo, te damos gracias por la vida nueva que nos das en Cristo. Y te rogamos, Señor, que nos enseñes a apreciar esa gran salvación, a vivir refugiados en la justicia de Él, sabiendo que nuestra justicia nunca será suficiente, sabiendo que no somos salvos por obras, sabiendo, Señor, que nuestros esfuerzos no nos van a salvar ni nos van a hacer mejores delante de tus ojos. Pero por gratitud, por amor, por los medios de gracia que tú nos has dado, y porque queremos ser como Cristo, permítenos, Señor, vivir en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne, y producir frutos espirituales para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.